Hace unos años, mi esposa y yo decidimos adoptar a una niña. Queríamos llenar nuestra casa con risas infantiles y darle a alguien una segunda oportunidad. Cuando conocimos a Daniela, una niña de 8 años, sus ojos reflejaban una profunda tristeza, pero también un brillo que nos hizo querer protegerla. Al principio, todo iba bien. Daniela era callada, pero se adaptó rápidamente a nuestra rutina. Sin embargo, después de unos meses, comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa. Primero, objetos desaparecían de su lugar solo para aparecer en rincones oscuros o en habitaciones donde nunca habíamos estado. Luego, las luces parpadeaban de manera intermitente, pero los electricistas no encontraban nada fuera de lo normal. Una noche, mientras revisaba su habitación, encontré un cuaderno escondido bajo su almohada. Las páginas estaban llenas de garabatos, dibujos oscuros, figuras extrañas y palabras escritas en un idioma que no podía entender. Mi corazón se aceleró al ver un dibujo que representaba a mi esposa y a mí durmiendo en nuestra cama, pero había una figura más en la habitación, algo sombrío, casi humano, que se escondía en las sombras observándonos. A medida que pasaban los días, Daniela empezó a comportarse de manera diferente. Su mirada cambió. Cada vez que la observaba, sentía que no era la misma niña que habíamos adoptado. Se despertaba en medio de la noche, caminaba por los pasillos, murmuraba cosas que no podía entender. Más de una vez, la encontré parada frente a nuestra habitación, solo mirándonos sin decir nada. Cuando le preguntaba qué hacía allí, sonreía y regresaba a su cuarto en silencio. Una noche, mi esposa y yo nos despertamos de golpe por un fuerte ruido. Corrí hacia la habitación de Daniela, pero ella no estaba. Las ventanas estaban abiertas de par en par y el viento hacía ondear las cortinas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando vi el cuaderno abierto en el suelo, con una página nueva. Esta vez, el dibujo era de mí. Me quedé paralizado frente al cuaderno. La página estaba llena de detalles perturbadores. En el dibujo, yo estaba de pie en el centro de nuestra casa, pero no estaba solo. Había sombras a mi alrededor, figuras indistinguibles con ojos blancos que parecían estar observándome, esperando el momento adecuado para moverse. Mi piel se erizó. La precisión con la que había sido dibujado el escenario era desconcertante, como si Daniela hubiera visto esa escena muchas veces antes. Sentí una ráfaga de viento frío cruzar la habitación. Me di la vuelta y noté que la puerta del armario estaba entreabierta. Sabía que no lo estaba cuando entré. Algo dentro de mí me advirtió que no lo abriera, pero la curiosidad era más fuerte. Con manos temblorosas, abrí la puerta de golpe, pero no había nada, solo ropa y juguetes viejos. Sin embargo, el aire estaba denso, cargado de una presencia invisible que parecía envolverme. Mi mente intentaba encontrar una explicación racional para todo lo que estaba sucediendo, pero algo en mi interior me gritaba que esto iba más allá de lo que podía comprender. Salí rápidamente de la habitación y cerré la puerta tras de mí, tratando de recuperar la calma. Desperté a mi esposa, quien se sobresaltó al escuchar lo que había pasado, pero no encontraba respuestas. Ambas estábamos aturdidos. Daniela seguía sin aparecer y el silencio de la casa se volvió opresivo. Decidimos buscarla. Revisamos cada rincón, cada habitación, incluso el sótano, pero no había rastro de ella. Mientras caminaba por el pasillo, un pensamiento oscuro cruzó mi mente, ¿y si Daniela no era la niña inocente que creíamos? ¿Y si habíamos traído algo más a nuestra casa cuando la adoptamos? Volví al cuaderno, incapaz de ignorar lo que había visto antes. Estaba seguro de que las páginas contenían respuestas. Comencé a hojearlo más rápido esta vez. A medida que avanzaba, los dibujos se volvían más inquietantes. No solo eran representaciones de nosotros y de la casa, sino que había otras figuras, más sombras, más ojos. En una de las páginas, Daniela aparecía sentada frente a una figura alta y sin rostro, susurrándole al oído. Las palabras que había garabateado alrededor del dibujo eran incomprensibles,
pero parecían algún tipo de mantra, una invocación tal vez. El último dibujo que encontré antes de cerrar el cuaderno de golpe me dejó helado. Nuestra casa estaba en llamas, y Daniela estaba de pie frente a ella, observando. Pero no estaba sola. Esa misma figura sombría del otro dibujo estaba detrás de ella, esta vez con sus manos sobre los hombros de mi hija adoptiva. Su sonrisa parecía más maliciosa, casi burlona. Antes de que pudiera procesar todo lo que había visto, escuché un ruido proveniente de la cocina, como si alguien hubiera derribado una silla. Corrí hacia allí, con el corazón acelerado. La cocina estaba completamente vacía, pero las puertas de los armarios y el refrigerador estaban abiertas de par en par. Parecía que alguien había estado buscando algo, pero todo estaba en su lugar. Fue entonces cuando vi las huellas húmedas en el suelo, pequeñas y descalzas, como si Daniela hubiera pasado por allí recientemente. Llamé a mi esposa con un susurro nervioso. Nos quedamos parados en el umbral de la cocina, sin atrevernos a avanzar más. Las huellas llevaban hasta la puerta trasera, que ahora estaba entreabierta. Mis dedos temblaban cuando la empujé para abrirla del todo. Afuera, la noche era densa, oscura, y una niebla espesa había comenzado a levantarse. A lo lejos, pude ver una figura pequeña, de pie cerca del límite del bosque que rodeaba nuestra casa. Sabía que era Daniela, pero algo en la forma en que se mantenía inmóvil, casi rígida, me dio la sensación de que no debía acercarme. Mi esposa me apretó la mano, y en su mirada pude ver el mismo miedo que sentía yo. Pero teníamos que traerla de vuelta. Sin pensarlo mucho más, comenzamos a caminar hacia ella. Cada paso que dábamos hacía que el aire se volviera más pesado, más espeso. Cuando estábamos a pocos metros de distancia, Daniela se giró lentamente hacia nosotros. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos, y en su boca había una sonrisa extraña, como si supiera algo que nosotros no. Parecía, alguien más. O algo más. Daniela, llamé con voz temblorosa, pero no respondió. Solo nos observaba, inmóvil. Finalmente, después de unos segundos que parecieron una eternidad, habló, pero su voz no era la suya. Era más profunda, casi gutural, como si dos voces estuvieran hablando al mismo tiempo. Ya no soy solo Daniela, dijo con una calma inquietante. Ellos vinieron por ustedes. Mi corazón se detuvo al escuchar esas palabras. ¿Quiénes son ellos?, logré balbucear, aunque ya conocía la respuesta. Lo había visto en los dibujos, en los ojos blancos que nos observaban. Las sombras. De repente, el viento se levantó con fuerza, y las ramas de los árboles comenzaron a crujir y golpear unas contra otras. La niebla parecía cerrarse a nuestro alrededor, envolviéndonos en una espiral de frío. Daniela dio un paso hacia nosotros, pero algo en su expresión me hizo retroceder. No era la niña que habíamos traído a casa. ¿Qué quieres?, le preguntó mi esposa, con lágrimas en los ojos. Pero Daniela, o lo que fuera que habitaba en su cuerpo, no respondió de inmediato. En cambio, inclinó la cabeza hacia un lado y sonrió aún más, mostrando los dientes de una manera casi antinatural. Vine a terminar lo que ellos empezaron, murmuró, antes de dar otro paso hacia adelante. Y entonces, las sombras comenzaron a moverse a nuestro alrededor, acercándose sigilosamente desde los rincones más oscuros del bosque, arrastrándose por el suelo como si fueran parte de la niebla misma. El viento se volvió más fuerte, como si el aire mismo estuviera lleno de susurros, voces apagadas que no podía entender, pero que llenaban mi cabeza con una sensación de pánico inminente. Las sombras avanzaban lentamente, rodeándonos, y cada vez que intentaba enfocar la vista en una de ellas, parecía desvanecerse en la oscuridad solo para aparecer en otro lugar, más cerca de nosotros. Podía sentir su presencia, fría y opresiva, como si fueran más que simples figuras. Algo antiguo y malévolo se movía con ellas. Daniela, grité, intentando alcanzar a la niña que una vez había conocido. Pero la cosa que llevaba su cuerpo no era Daniela. Lo sabía, y lo había sabido desde hace semanas,
pero ahora no podía evitar la verdad que se presentaba ante nosotros. Esa sonrisa torcida, esa mirada vacía, lo que sea que estuviera frente a nosotros era una impostora, algo que había tomado el control de mi hija adoptiva. Mi esposa estaba a mi lado, su mano apretando la mía con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Pude sentir cómo temblaba, y por un instante me pregunté si había sido un error traer a Daniela a nuestra casa. ¿Habíamos provocado todo esto? ¿Habíamos sido demasiado ciegos para ver las señales? Pero esos pensamientos no importaban ahora. Lo único que importaba era lo que estaba sucediendo en ese momento, lo que venía hacia nosotros desde la oscuridad. Ellos no quieren que se resistan, dijo Daniela, con esa voz dual que hacía que mi piel se erizara. Dio otro paso, y las sombras se acercaron aún más, como si respondieran a su presencia. Esto siempre fue parte del plan. Ustedes me trajeron aquí, ustedes los llamaron. Mis pensamientos se agolpaban en mi mente, intentando encontrar una salida, una solución. Pero, ¿cómo peleas contra algo que no puedes tocar, que apenas puedes ver? Las sombras seguían arrastrándose, algunas tomando forma casi humana, otras eran simplemente manchas amorfas que parecían retorcerse en el suelo, moviéndose como si estuvieran vivas. Podía sentir su intención, su hambre. No querían solo a Daniela, querían a todos nosotros. Tenemos que irnos, susurró mi esposa, pero sus palabras estaban cargadas de miedo, y lo sabía. No había a dónde ir. Sabía que no podíamos simplemente correr, esas cosas estaban por todas partes, rodeando la casa, rodeándonos a nosotros. Daniela, o lo que fuera que estaba dentro de ella, no nos dejaría escapar tan fácilmente. De repente, una de las sombras se movió con una rapidez inesperada, casi violenta, y vi como una mano oscura se extendía desde el suelo, rozando el borde de mi pantalón. Retrocedí de un salto, casi cayendo de espaldas, pero mi esposa me sostuvo. La sombra retrocedió lentamente, pero sabía que era solo una advertencia. Estaban jugando con nosotros, disfrutando del miedo que sentíamos. No iba a durar mucho antes de que atacaran de verdad. ¿Qué quieren de nosotros?, grité, mi voz resonando en la oscuridad. Esperaba una respuesta, cualquier cosa que pudiera darnos una pista, una salida, pero la única respuesta que recibí fue una risa baja, gutural, que resonó desde el interior de Daniela. Ustedes ya lo saben, respondió, sus ojos brillando con una malicia que no era suya. Esto comenzó mucho antes de que yo llegara. Ustedes ya estaban marcados. No entendía lo que quería decir, pero el miedo y la confusión me mantenían paralizado. Mi mente viajaba a aquel día en que fuimos a la agencia de adopción, el día en que vimos a Daniela por primera vez. Algo en su expresión, en su manera de estar tan apartada de los otros niños, ahora parecía tener más sentido. Tal vez no fue casualidad que la eligiéramos a ella. Tal vez, de alguna manera, estábamos destinados a encontrarnos con ella, a desencadenar esto. Mi esposa intentó acercarse a Daniela, su voz quebrada por la desesperación. Cariño, por favor, si aún estás ahí, si puedes escucharnos, lucha contra esto. Sabemos que sigues siendo tú. Pero esa cosa en el cuerpo de Daniela solo sonrió de nuevo, con una mueca aún más torcida. Ella ya no está aquí, dijo con un susurro que parecía arrastrarse en el aire. Yo la encontré primero. Antes de que pudiera hacer algo, las sombras se arremolinaron alrededor de nosotros, más rápidas y agresivas. Era como estar atrapado en un remolino de oscuridad, un torbellino que bloqueaba todo lo demás. Sentí que algo rozaba mi piel, frío y cortante, como si las sombras mismas tuvieran garras. Mi esposa gritó y cayó de rodillas, y en ese momento supe que no podíamos quedarnos allí. Si lo hacíamos, no saldríamos con vida. Tomé su mano y, con todas mis fuerzas, la levanté del suelo. ¡Corre!, grité, aunque no tenía idea de hacia dónde. Solo sabía que teníamos que movernos, escapar de ese lugar de cualquier manera posible. Las sombras intentaron detenernos,
pero logramos esquivarlas y correr hacia la casa, esperando que la estructura de las paredes nos diera algún tipo de protección, aunque algo me decía que ni siquiera eso sería suficiente. Al entrar, cerré la puerta de golpe y empujé un mueble contra ella. Mi esposa estaba respirando con dificultad, sus ojos llenos de lágrimas. No podemos enfrentarnos a esto, susurró, como si estuviera admitiendo algo que ninguno de los dos quería aceptar. Lo sabía. Lo sabía en el fondo de mi corazón. Pero no podía rendirme, no sin intentar algo más. Tenemos que descubrir qué es lo que quieren, de verdad, dije mientras buscaba el cuaderno que habíamos encontrado antes. Sabía que las respuestas estaban allí, enterradas en esos garabatos perturbadores. Tal vez, si entendíamos lo que estaba sucediendo, podríamos detenerlo. Volví a abrir el cuaderno, pasando las páginas con desesperación. Los dibujos parecían haberse vuelto aún más oscuros y detallados, como si se hubieran dibujado solos desde la última vez que lo vi. Finalmente, me detuve en una página que no había visto antes. Era diferente a las demás, había símbolos, círculos concéntricos, y en el centro de todo, una figura humana rodeada por esas mismas sombras que ahora nos acechaban. Debajo del dibujo, había una sola palabra escrita con letras grandes y temblorosas, asterisco invocación, asterisco. Mi corazón se hundió cuando lo comprendí. Esto no era solo un juego macabro, había algo que había sido invocado, traído a este mundo a través de Daniela. O tal vez, a través de nosotros. Y lo peor de todo, ya estaba aquí. El peso de la revelación cayó sobre mí como una losa, aplastante e inevitable. Invocación. La palabra resonaba en mi mente como un eco oscuro que se filtraba en cada rincón de mi ser. Las sombras, los dibujos, el comportamiento de Daniela, todo había sido parte de un ritual que habíamos desencadenado sin saberlo. No se trataba solo de ella, de alguna manera, habíamos sido piezas en un plan mucho más siniestro. Mi esposa se desplomó en el sofá, agotada y aterrada. La vi en silencio, el pánico visible en sus ojos. Era mi responsabilidad protegerla, protegernos a todos, pero en ese momento no tenía ni idea de cómo hacerlo. Las respuestas estaban en ese cuaderno, lo sabía. Pero cuanto más lo miraba, más incomprensible parecía, como si las palabras y los símbolos danzaran en la página, cambiando de lugar, burlándose de mi confusión. De repente, escuchamos pasos suaves, lentos, pero decididos. Venían desde el pasillo que conducía a las habitaciones. Mi corazón se detuvo. Era Daniela. O lo que quedaba de ella. El sonido se acercaba con una calma que contrastaba con el caos en nuestras cabezas. Nos miramos, mi esposa y yo, con la certeza de que ya no era nuestra hija adoptiva quien se movía por la casa. Las luces comenzaron a parpadear, y con cada destello, las sombras en las paredes parecían alargarse, deformándose en figuras que no deberían existir en este mundo. El aire se sentía espeso, cargado de una energía opresiva que parecía ralentizar nuestros movimientos. El sonido de los pasos se detuvo justo fuera de la sala. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué hacemos?, susurró mi esposa, sus palabras apenas un hilo de voz. No tenía una respuesta. Mi mente corría, pero cada posible solución parecía más absurda que la anterior. No había nada racional en esto. Nada de lo que estaba sucediendo se podía enfrentar con una lógica terrenal. La puerta de la sala crujió ligeramente, y vi cómo la silueta de Daniela aparecía en el umbral, inmóvil. Sus ojos no eran los de una niña, eran pozos vacíos, infinitos, y su sonrisa, torcida y antinatural, revelaba una maldad que no pertenecía a este mundo. Ustedes no deberían haber luchado, dijo con esa voz dual, esa mezcla escalofriante de su timbre infantil y algo mucho más antiguo, más profundo. Ahora ya es demasiado tarde. Daniela, por favor. Mi esposa se levantó, extendiendo una mano hacia ella, su voz quebrada por la desesperación. Pero yo sabía que no había esperanza. No era Daniela. Lo que fuera que estaba frente a nosotros había tomado su cuerpo,
su alma, y lo estaba usando como un vehículo para algo mucho peor. Antes de que pudiera detenerla, mi esposa dio un paso hacia Daniela, intentando alcanzarla. El aire en la sala se volvió aún más frío, y entonces lo vi. Las sombras que habíamos sentido a nuestro alrededor comenzaron a moverse con una intención clara. No eran simples formas vagas, tenían ojos, docenas de ellos, observando desde las paredes, desde los rincones oscuros de la casa, esperando el momento adecuado para atacar. Mi esposa extendió la mano y, en un movimiento rápido e inesperado, Daniela la agarró. Pero no fue un gesto de cariño o reconciliación. Fue una trampa. Los ojos de mi esposa se abrieron de par en par, un grito ahogado escapó de su boca mientras su cuerpo se tensaba. Vi cómo las sombras comenzaron a rodearla, arrastrándose desde el suelo, envolviéndola como una manta de oscuridad, penetrando en su piel, devorando su esencia. Corrí hacia ella, pero antes de que pudiera alcanzarla, algo invisible me arrojó hacia atrás con una fuerza brutal, haciéndome caer al suelo. El golpe me dejó sin aliento, pero eso no importaba. Mi esposa, la veía allí, luchando contra algo que no podía tocar. Sus ojos me miraron con una mezcla de pánico y resignación, como si supiera que su destino ya estaba sellado. Las sombras se entrelazaban a su alrededor, devorándola poco a poco. Su cuerpo comenzó a temblar, y su piel se tornó pálida, casi translúcida. Su grito resonó por toda la casa, un sonido desgarrador que me perforó el alma. Las sombras estaban robándole algo más que su vida, estaban tomando su esencia, su alma. No, grité, pero mi voz parecía insignificante en comparación con el poder que se desataba a nuestro alrededor. Daniela, o esa cosa en su cuerpo, solo observaba con esa sonrisa retorcida mientras las sombras completaban su trabajo. Mi esposa cayó al suelo, su cuerpo inmóvil, y las sombras, satisfechas, se retiraron a sus rincones oscuros, como si estuvieran esperando la próxima fase de su siniestro plan. Me arrastré hasta ella, temblando, mis manos intentando encontrar algún signo de vida. Pero su piel estaba fría, sus ojos vacíos. Todo lo que era, todo lo que habíamos compartido, había sido arrancado de su cuerpo. Sentí un vacío tan profundo que me dejó sin aliento, como si parte de mí hubiera sido arrancada junto con ella. Detrás de mí, escuché la risa suave de Daniela, esa risa que no le pertenecía. Me giré, furioso, con una mezcla de dolor y desesperación en mi corazón. ¿Por qué estás haciendo esto? Mi voz se quebró al hablar. ¿Qué quieres de nosotros? Daniela dio un paso hacia mí, su mirada fija en la mía, y habló con esa voz que parecía venir de los abismos más oscuros. Ustedes no son más que portadores. Un puente. Lo que queremos, ya está en camino. Las palabras no tenían sentido en mi mente, pero algo en ellas me llenó de un terror que nunca antes había experimentado. Las sombras no habían terminado. Esto era solo el comienzo. Algo peor estaba por venir. ¿Un puente para qué?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Pero antes de que Daniela pudiera responder, las luces de la casa comenzaron a parpadear de nuevo, más violentamente esta vez. Los muebles temblaron, y un rugido bajo, profundo y gutural, resonó por toda la casa, como si algo gigantesco y oscuro estuviera despertando debajo de nosotros. Las sombras en las paredes se agitaron, moviéndose con más rapidez, más energía. Algo se estaba gestando, algo que hacía que las sombras parecieran insignificantes en comparación. Sentí una presencia, una entidad que era mucho más grande que las figuras que nos rodeaban, algo que estaba esperando el momento adecuado para manifestarse en nuestro mundo. Daniela se detuvo en seco, su sonrisa desvaneciéndose por primera vez. Sus ojos vacíos se llenaron de algo que nunca había visto en ella antes, miedo. Y entonces, la casa se estremeció con tal fuerza que pensé que se vendría abajo. El rugido profundo sacudió los cimientos de la casa, como si una criatura colosal estuviera intentando rasgar el velo que separaba nuestra realidad de algo mucho más oscuro y antiguo. Las paredes vibraban,
Los muebles se tambaleaban y caían, y las luces estallaron en un estallido de chispas, sumiéndonos en una oscuridad casi total, solo rota por los destellos de las sombras que seguían moviéndose con una rapidez frenética. Miré a Daniela, esa cosa que había usurpado su cuerpo. El miedo en sus ojos me confirmó lo peor, incluso esa entidad que controlaba a mi hija adoptiva estaba aterrada por lo que venía. Y si algo tan oscuro y malvado como eso podía temer, entonces lo que estaba por cruzar el umbral no era simplemente algo más, era el final de todo. Las sombras, que hasta ahora habían sido depredadores, comenzaron a retroceder, como si supieran que lo que venía las superaba en poder. Era como si la propia oscuridad tuviera miedo de lo que estaba a punto de manifestarse. Sabía que teníamos solo segundos antes de que esa cosa irrumpiera en nuestra realidad, y la única persona que podría saber cómo detenerlo era Daniela, o más bien la criatura que habitaba en su interior. «Dime cómo detener esto», grité, mi voz apenas audible sobre el estruendo que sacudía la casa. Me lancé hacia ella, agarrándola por los hombros con desesperación. Sabía que lo que tenía enfrente no era mi hija, pero no me importaba. Esa cosa tenía respuestas, y si había alguna posibilidad de detener lo que venía, tenía que sacárselo. Daniela, o lo que fuera, me miró, y por un momento, su expresión cambió. La arrogancia desapareció, y lo que vi en su rostro fue una mezcla de resignación y pena. Pena por lo que estaba a punto de suceder. «Ya no puedes detenerlo», murmuró, su voz apenas un susurro en medio del caos. «Ellos vienen», han respondido a la invocación. Me resistí a aceptar esas palabras. No podía ser cierto. Debía haber una forma, algo que pudiera hacer. «Dime cómo detenerlo», insistí, sacudiéndola con más fuerza. Los ojos vacíos de Daniela parpadearon, y por un segundo, vi algo que parecía ser ella, la verdadera niña, atrapada en algún lugar muy profundo. Pero fue solo un destello antes de que la entidad volviera a tomar el control. «La invocación solo puede ser cerrada con un sacrificio», dijo finalmente, sus palabras cayendo como cuchillas en mi mente. «Una vida para sellar la puerta». Me quedé inmóvil, procesando lo que acababa de decir. «¿Un sacrificio?», pregunté, con la voz rota. Miré el cuerpo sin vida de mi esposa, todavía tendido en el suelo, vacío de toda esencia. Las sombras no la habían tomado por completo, no de la manera que yo pensaba. ¿Podría ser ella el sacrificio? Pero algo dentro de mí sabía que no. Esto no funcionaba así. Se necesitaba algo vivo, algo consciente. Y entonces lo comprendí. Mi corazón se detuvo, y sentí un frío helado recorrer mi columna. Si el sacrificio era la única manera de detener lo que estaba a punto de cruzar, y si el sacrificio tenía que ser hecho voluntariamente, la única opción que quedaba era yo. Me aparté de Daniela, tambaleándome hacia atrás mientras las paredes seguían temblando y el rugido de esa cosa detrás de la grieta entre mundos se hacía más fuerte. La casa estaba a punto de colapsar, y con ella, toda nuestra realidad si no hacía lo necesario. Mi mente se llenó de imágenes de mi vida, recuerdos con mi esposa, de los momentos felices, de cómo había soñado con formar una familia con Daniela. Miré a Daniela de nuevo, a esa cosa que había tomado su cuerpo. A pesar de todo lo que había sucedido, a pesar del horror, aún veía a la niña que había traído a casa, la niña que había querido proteger. No podía dejarla en manos de esa oscuridad. Si había alguna posibilidad de salvarla, tenía que hacerlo. «Está bien», susurré, más para mí mismo que para ella. «Si es lo que necesita para detenerse, lo haré». El rugido era ensordecedor ahora, y las sombras empezaron a agitarse con violencia. Sabían lo que iba a hacer, y parecían querer impedirlo, pero ya no importaba. Corrí hacia el cuaderno, buscando entre las páginas los símbolos, los dibujos, tratando de encontrar la manera de completar lo que había empezado. Y allí estaba, el mismo círculo que había visto antes, el mismo que había desencadenado todo. Las palabras que lo acompañaban no tenían sentido para mí, pero algo en lo profundo de mi mente, algo oscuro y enterrado, parecía reconocerlas.
Las pronuncié en voz baja, dejando que fluyeran de mis labios como si fueran una canción olvidada. Las sombras se detuvieron de repente, y el rugido detrás de las paredes se hizo más fuerte, como si estuviera impaciente, furioso por lo que estaba haciendo. Pero no me detuve. Dibujé el círculo en el suelo con lo que pude, una mezcla de cenizas y restos de las cosas que habían caído por la casa. Me paré en el centro, cerrando los ojos. Un sacrificio, repetí en voz baja, sabiendo que este era el único camino. La casa tembló una última vez, y entonces lo sentí, una presencia gigantesca, terrible, asomándose a través del velo, tan cerca que casi podía tocarla. Sabía que, si no hacía esto, esa cosa tomaría nuestro mundo, y todo lo que conocíamos sería devorado por las sombras. Abrí los ojos y vi a Daniela, mi Daniela, mirándome desde lejos, con lágrimas en los ojos. La verdadera Daniela. La niña que habíamos adoptado, la niña que aún podía ser salvada. El último pensamiento que cruzó por mi mente fue una oración silenciosa para que todo esto valiera la pena. Y entonces, pronuncié las palabras finales del ritual. La oscuridad me envolvió, y sentí como mi esencia comenzaba a desvanecerse, siendo absorbida por el círculo que había trazado. La casa se quedó en silencio, el rugido se apagó, y las sombras retrocedieron lentamente, desvaneciéndose en la nada. Y en el último segundo antes de que todo se oscureciera para mí, vi a Daniela caer de rodillas, liberada de las garras de esa entidad. Mis labios se curvaron en una sonrisa, sabiendo que ella estaría a salvo. Luego, todo se apagó.